aquí estamos de regreso y en este segmento pues comentaremos un poquito de toda esta problemática y digamos inquietud también que se tiene con relación a la inflación, que es un tema ya bastante comentado durante los últimos días. La situación internacional agrava pues esta tendencia inflacionaria. Ya se ha anunciado que los supermercados van a vender los jueves algunos productos a precio de Inespre, lo que pues busca mitigar ese efecto que se está sintiendo. Y otra cosa que ya ha sido mucho más polémica ha sido el anuncio de la eliminación de ciertos aranceles. Y ahí los productores nacionales están bastante preocupados y hay dos sectores. ¿No es así, Alcedo? Sí, precisamente, Juanita, Francisco, de amigos televidentes y radio escucha. Realmente la situación que se presenta es la siguiente, como tú mencionas, Juanita. Sin lugar a dudas, los productores nacionales han hecho un trabajo bastante efectivo en producir lo suficiente para el mercado nacional y dejar algunos excedentes para exportación. Entonces, para los productores nacionales y de hecho para la Asociación de Industria de la República Dominicana, ha sido chocante la propuesta del presidente de reducir algunos aranceles y de eliminar otros. En ese sentido, lo que han dicho las voces, productores y la Asociación de Industria es que eso le da cierta ventaja al producto importado y va en detrimento del productor local. Nosotros pensamos que es una noticia muy importante, entre otras cosas, porque el presidente en su buena intención lo que quiere es, como tú mencionas, Juanita, que la inflación no tenga ese efecto tan fuerte en los productos de primera necesidad y que sigan llegando a precios asequibles. Ahora bien, nosotros pensamos que no es prudente tomar una medida que eventualmente pueda perjudicar al productor nacional y en cierta manera reducir su motivación, su incentivo de seguir produciendo. Yo pienso que una medida que todavía puede tomar el presidente es buscar la manera de que algunos recursos disponibles puedan ser canalizados como subsidio a los productores para que de esa manera ellos también puedan percibir y recibir el beneficio de esa disposición. Porque ya para pasarle la palabra a Francisco, no podemos olvidar, amigos televidentes, que muchos de esos productos que van a entrar al país sin los aranceles correspondientes ya vienen subsidiados por los países de donde provienen, porque es una práctica común en los países desarrollados y en algunos en vía de desarrollo para estimular la producción agropecuaria, dar subsidios directos a los productores, de tal manera que sus productos sean competitivos a nivel internacional. Así que pensamos que nuestra idea es, bien por el presidente, de tratar de controlar el precio de los productos de primera necesidad, pero le exhortamos a que busque la posibilidad de que también esos subsidios directos, en adición a la reducción de aranceles, le llegue directamente al productor nacional en todos esos renglones que van a existir facilidades para los mismos. Francisco. Bueno, te ha traído un menú bastante variado y dentro de este contexto quizá los amigos televidentes que nos escuchan, que no son especialistas en el tema, pudieran preguntar si qué es eso de subsidio. Algunos dicen de suicidio. Son dos cosas diferentes. El subsidio es una forma de reducir el precio en cuanto a la demanda de productos en el mercado. ¿Y por qué esto ocurre? Porque la capacidad de compra de ese consumidor se ve afectada cuando sus ingresos son fijos y bajos, especialmente en el caso de los asalariados, que no tienen la elasticidad para indexar inmediatamente los ingresos que cobran por su trabajo. Esto no pasa con el profesional liberal, que puede indexar el precio de los honorarios que está cobrando por su servicio, aun cuando en todo caso hay contracción en la demanda cuando suben los precios de lo que sea. Entonces estamos hablando de un mercado
estamos hablando de unos productores, estamos hablando de unas importaciones, estamos hablando de una política arancelaria. ¿Y por qué hay que bajarlo? Porque son altos. Si tuviéramos tasas razonables en materia arancelaria, no tendríamos que pensar en esa reducción. Muchas de las materias primas ya gozan de exención y el proceso productivo se encarga de transformarla y mantener competitivamente el precio para competir con los productos que vienen terminados del exterior. Sin embargo, Alcedo ha hecho un señalamiento muy puntual y es que los países altamente desarrollados le dan subsidio a sus productores nacionales, lo que los coloca en capacidad de competir con el resto del mundo de manera ventajosa, porque si el costo de producir, aun cuando el flete ha estado en alza y eso le quita un poco del impacto del subsidio, pero siguen siendo comparativamente ventajosos los precios subsidiados en los países desarrollados, y cuando se le quita el impacto fiscal en el país, entonces terminan llegando al consumidor a un precio más reducido, pero ciertamente sacan del mercado al productor local cuando son renglones que se producen aquí. Eso no siempre es una ecuación exacta, pero hay que tomarlo en cuenta. Así es, y vemos cómo en tratados, por ejemplo, pienso en el del CARICOM o el del CARIFORO, donde justamente en los productos agrícolas se elimina el arancel en algunos meses, pero ciertos meses donde hay producción nacional suficiente de algunos productos, entonces se mantiene el arancel. Y retomando también lo que dice don Francisco, para todos los amigos televidentes que son pues de áreas muy distintas, pues es ese impuesto que se va a pagar cuando se importa, que cada país decide cuánto debes pagarme cuando traes un producto del exterior, y justamente uno de sus, digamos, de sus principales aparte de recaudar, pero también un objetivo es evitar o vamos a decir proteger esa producción nacional. Entonces, por eso la eliminación de aranceles, siempre cuando hay una eliminación, se piensa en la producción nacional. ¿Estaría la producción nacional afectada por esto? Y yo me pregunto, los productos que ahora mismo hay suficiente producción, o es que no hay suficiente producción y hay que incentivarla, pero si hay suficiente producción de ciertos productos, ¿cómo debería ser esa eliminación de arancel? ¿Cómo debería? Yo incluso le voy a plantear la pregunta no solamente en el aire, sino a Alcedo, que conoce mucho de todo eso, cómo se desarrolla en el campo, la agricultura, los excedentes. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cuál debería ser la política que se tome y qué debemos tener en consideración para incentivar esa producción nacional? No, mira, Juanito y Francisca y amigos televidentes, como tú lo has planteado, ha sido la manera correcta. La dificultad estriba en que muchas veces el presidente recibe las recomendaciones de organismos, de asesores que en la mayoría de los casos, o en mejor dicho, en varias ocasiones, tienen una especie de inclinación por o un conocimiento más adecuado del comercio y no tan solo de la industria local y del campo local. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces escuchan, podríamos decir, la voz del comerciante, que lo que piensa es en tratar de tener un costo más bajo, y como decía Francisco, muchos productos de primera necesidad cuando son importados de países altamente desarrollados, pensemos en productos lácteos, productos de trigo, de maíz, que vienen altamente subsidiados, prácticamente el productor local no puede competir con ellos. Entonces, lo que nosotros decimos precisamente es lo que tú has dicho, Juanita. Hay que ver qué productos el mercado nacional lo puede ofertar en cantidad suficiente y en precios razonables.
Y si el precio no es tan razonable, entonces ahí es que decimos que el gobierno debe, como decía Francisco, subsidiar, pero subsidiar el productor local. Y en ese sentido, darle prioridad al productor local siempre y cuando sea posible. Si no es posible, entonces obviamente manejar los aranceles para que los productos importados lleguen a mejor precio al mercado nacional. Pero lo importante es que lo que no queremos es una decisión automática que muchas veces se toma. Pongo, por ejemplo, hoy en día que tenemos la producción local de habichuelas por los cielos, producto de una buena cosecha, ahora en el mes de febrero, principalmente en el granero del sur, en San Juan de la Maguana. Hasta el día de hoy, los precios que se están obteniendo están siendo muy razonables y el productor está encantado. Pero si de golpe y porrazo, no te olvides que la habichuela se conserva bastante bien por varios meses en almacenes refrigerados, pero si de golpe y porrazo permitimos que importen habichuela a un precio libre de arancel y encima de eso subsidiado por los países productores, entonces estamos seguros que se va a colocar una cantidad muy grande de habichuela importada a un precio mucho más bajo que el que tiene el productor local. Y entonces eso va a desestimular la producción nacional. Y ahí en Grampo, para pasar la palabra a Francisco, las Naciones Unidas ha dicho hoy en día que estamos a la puerta de una crisis alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como país productor agrícola, no debemos tomar medidas que vayan en contra de la producción nacional. Y cuando se avecina una posible crisis alimentaria, es al contrario, tenemos que estimular a los productores nacionales para abastecernos fuertemente en todos los renglones que son posibles y seguir siendo como no somos, bastante autosuficientes en muchos renglones y que solamente tengamos que importar unos cuantos de manera limitada y bajo control. Y los excedentes que tengamos, obviamente, exportarlos a nuestros países vecinos, Haití, Puerto Rico, y el mercado de CARICOM que tú mencionaste, de los países angloparlantes del Caribe. Y en ese sentido, podremos obtener lo mejor, como decía Francisco, de dos mundos. Importar libre de arancel o con arancel controlado, lo que sea necesario, pero lo que podemos producir aquí, comprar aquí, hacerlo con el productor nacional. El productor nacional, importantísimo, tema central. Antes de pasarle la palabra a don Francisco, tenemos que ir a una breve pausa, pero regresamos en breve.